Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Escuela de Profecía te trae la verdad presente. Hoy vamos a hacer el repaso de la lección de la escuela sabática. Para esta semana titula El amor es el cumplimiento de la ley. Y dicho sea de paso, ya estamos en la 13ª semana, lo que significa que nuestra lección ha culminado. Pero viene otra lección para el siguiente trimestre en la cual vamos a descubrir símbolos dentro de la Biblia e interpretaciones. Así que eso va a estar maravilloso. El pueblo de Dios necesita estar preparado para lo que ya está muy cercano. Así que va a tener que aprender a utilizar la única salvaguardia en medio del propósito que se tiene para el establecimiento de un decreto en contra de la ley de Dios. Pero bien, mientras llega ese momento, hemos de seguir estudiando y conociendo más acerca de la defensa que como adventistas del séptimo día debemos hacer de la ley de Dios. Recuérdese que en el cielo comenzó una rebelión, y esta rebelión la comenzó Lucifer en contra de la ley de Dios. Y los ángeles leales a la ley de Dios, a Dios mismo, porque es su gobierno, son los que han defendido la ley hasta el día de hoy. Los ángeles malos de Satanás siempre han atacado la ley de Dios. Siempre han tratado de desprestigiarla. Su propósito no es tanto que no creas que no hay ley, porque por algo hablan de la ley. Lo que más quieren es que creas que esa ley ya no está vigente, o que cuando menos ya no tiene nada que ver con la condición para que tú puedas vivir en el gobierno de Dios. Así que entonces buscan por todos los medios tratar de deshacer la credibilidad en la ley. Mientras tanto, los que son fieles a Dios, esos ángeles fieles que siempre obedecieron los mandamientos de Dios, siguen defendiendo el principio de la ley de Dios. Con ellos tenemos que unirnos. ¿Para qué? Para poder defender los principios de la ley. Pero para poderlo hacer debemos estar bajo el conocimiento exacto de lo que son las leyes de Dios. Muy bien, así que entonces esta semana nos ha tocado hablar acerca del principio de la ley. Para entender este mensaje vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud y te rogamos humildemente que tu presencia nos acompañe para entender tu santo y bendito mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. El versículo de memoria para esta semana lo encontramos en Romanos capítulo 13, versículo 8. No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Sin duda, estos pasajes bíblicos deben de ser comprendidos bajo su contexto completo. El versículo de memoria solamente nos está dando un empuje, pero eso no quiere decir todo. Si alguien lee solamente esta parte del versículo de memoria, podría darle una interpretación como los maestros de la ley de los tiempos de Jesús. No necesitamos para las cosas de Dios intérpretes de la ley. Tampoco queremos doctores de la ley. Tampoco deseamos escribas, ni fariseos, ni saduceos que nos digan cómo se tienen que entender los textos bíblicos. La Biblia es autosuficiente. No necesita de ayuda, solamente necesita que abramos, que busquemos, y buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá, y pedid y se os dará. Qué maravilloso, ¿no? Así que entonces vamos a ver qué cosa significa todo esto que el versículo de memoria nos está presentando. Mientras trataban, dice, con un feligrés, nos cuenta la lección, problemático, alguien de la junta de la iglesia dijo al pastor: no podemos tomar decisiones basadas en la compasión, es decir, al ataque con ¿no? No podemos. Al oír eso, el pastor se preguntaba qué concepto de Dios y de la ley divina tenía esa persona. No cabe duda de que la compasión debe ser fundamental en nuestro trato con las personas, especialmente con las que se equivocan. La compasión es parte integral del amor y, como dice Romanos 13:8, amar al prójimo es cumplir la ley.
Si el amor es realmente el cumplimiento de la ley, no debemos pensar en la ley como si estuviera separada del amor o en el amor como si estuviera desconectado de la ley. En la Escritura el amor y la ley son inseparables. Este ejemplo nos muestra uno de los más grandes problemas en la iglesia. Cuando la gente que está en el pueblo de Dios no es educada en qué es la ley y cuáles son sus principios, deja de haber amor verdadero, ya que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:10. Aunque en el escenario no se ve a alguien que esté hablando de la ley, el pastor lo supuso. Claro, porque en este escenario que nos está presentando la lección, el pastor solo supuso diciendo, este hombre parece que no entiende lo que es la ley, qué ideal tiene de la ley. No, el hombre no había mencionado la ley, no había nada que hablara de la ley, ¿no? Sin embargo, el pastor supuso acerca de lo que él pensaba de la ley, algo que también está mal, obviamente. Pero es claro que el pastor recapacitó al preguntarse qué idea tenía de la ley este feligrés, ¿no? Obviamente que si se estaba hablando acerca de la ley de Dios, ¿cómo pensaba este feligrés en razón de la ley? Aquellos que dicen que no se necesita obedecer la ley para encontrar la salvación son los primeros que reaccionan como este feligrés, ¿no? Son personas que sin compasión y a rajatabla quieren aplicar alguna cosa, supongamos de la ley en este caso, ¿no? Aunque repito que la historia no nos cuenta nada de eso. Entonces, hay algunos que quieren aplicar así. Todo aquel que te dice que la ley no se tiene que obedecer para salvarse, es una persona que actuará como ese feligrés, queriendo imponer a otros lo que él mismo no cumple, porque acá se nota que este hombre no está cumpliendo nada. Al querer aplicar de esa manera, diciendo sin compasión, ya no está cumpliendo con el mandamiento que indica que debemos tener compasión con los demás. Lo que significa que entonces este pensaba que la ley simplemente era la letra, o sea, legalista. En cambio, los que creen que hay que obedecer la ley para salvarse están llenos de amor, son compasivos y son como su maestro. Llegan a imitar el perfecto amor de Cristo. Así que esto es maravilloso, lo vamos a descubrir en el desarrollo del estudio de la lección. La ley de Dios no es un conjunto de principios abstractos, es decir, algo separado del hombre, sino mandamientos e instrucciones destinados a nuestro desarrollo. La ley de Dios es en su totalidad una expresión del amor tal como Dios mismo lo expresa. Como un manual de un TV, de un televisor, lo mantiene en buena función, la ley también mantiene al hombre vivo y en armonía con sus semejantes. La armonía solo se da cuando todos se someten a las mismas reglas, y eso es lo que se busca desde el principio. Con la cruz de Cristo, eso se hace realidad para los que la aceptan. Esto se ve cuando los hombres aceptan vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para que esto se realice es necesario entenderla, meditando en ella, y la forma de hacerlo es mediante la palabra que es el Evangelio. Juan 6:63. Muy bien. Acá hay algo interesante, ¿no? Si nosotros queremos entender la ley de Dios, no vamos a ir al pastor. Sería un tremendo error. Tampoco vamos a ir a una institución de iglesia, sería otro tremendo error. Mucho menos vamos a ir a grandes teólogos, desde el Papa, curas, sacerdotes, a ninguno de ellos, ¿no? Ahora, que puedan ellos dar un ideal acerca de lo que han estudiado, bienvenido, ¿no? Porque siempre pueden decir algo que ellos aprendieron. Pero a quien vamos a ir para poder buscar la respuesta de cómo se entiende la ley y cómo se la tiene que obedecer, solo es un lugar, el Evangelio. Nada más, es el único sitio que nos va a enseñar cómo se obedece la ley. Porque en esta tierra no hay hombre que te pueda decir, mira, yo te voy a enseñar cómo se obedece la ley, yo te voy a decir cómo se hace. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aun uno. No hay uno solo en la tierra que diga, yo ya obedezco toda la ley, así que te voy a enseñar cómo se obedece. No se puede. No hay hombre en quien podamos confiar. El único que se atrevió a decir, he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor, fue nuestro Señor Jesucristo. Así que ningún hombre te va a dar el secreto para poder obedecer la ley. Por gusto pierdes tu tiempo.
El secreto para obedecer la ley te lo va a dar el Evangelio. Y es por eso que cuando alguien te predica acerca de la ley y de cómo se obedece, él se encarga, esa persona que te predica, de mostrarte los textos del Evangelio para decirte cómo se hace eso. ¿Te das cuenta? Él mismo también está siguiendo lo que dice el Evangelio para llegar a cumplir con esa ley. Así que entonces, en último término, será el escrito está de la palabra el que nos tenga que guiar. Así que cuando digo que ningún dirigente en el mundo, ni ninguna persona en el mundo te va a guiar a saber cómo se obedece la ley, te lo estoy diciendo en el contexto de sus propias ideas. Mas no cuando te enseña las Sagradas Escrituras. Jesucristo y los apóstoles enseñaron así. Así que dieron las bases de lo que enseñan las Escrituras para poder saber cómo se tiene que cumplir esa ley. Qué bonito, ¿no? Domingo 23 de marzo, y ahora vamos a entrar en este punto del estudio de la ley del amor. Y aquí vamos a citar algunos pasajes bíblicos, comenzando con Romanos capítulo 13, versículo 8 hasta el 10, porque esta es la base, el texto de memoria comenzó por ahí, y entonces tenemos que captar y entender qué cosa nos quiere decir. La ley de Dios no consiste en principios abstractos, vuelve a repetir la lección en este segundo punto, ¿no? En el día domingo. Es decir, que no está separada del ser humano. Por el contrario, es una expresión que tiene que ver con relaciones. La ley es un conjunto de principios unidos entre sí. No pueden separarse el uno del otro. Mientras se mantengan estos en armonía en la vida del hombre, generarán una satisfacción llamada amor. De ahí que es necesario, a fin de que esto suceda, Dios mismo nos enseña cómo se la obedece. No se deja al hombre que lo obedezca solo, pues se volvería instantáneamente legalista. Por eso Dios le da su palabra con la que sabrá cómo debe obedecer. El que quiera amar a su prójimo, primero debe amar a Dios, y amar a Dios significa aprender sus mandamientos estudiando la Biblia. Primera de Juan 5, 2 y 3. Muy bien, echemos ahora a ver unos textos bíblicos. Todo esto lo vamos a comparar. Vamos con Romanos capítulo 13, versículo 8 hasta el 10. ¿Qué cosa dice allí la Escritura? Romanos capítulo 13, verso 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pablo no nos deja con el versículo 8, porque entonces podría cualquiera venir a darle su propia interpretación. Él sigue diciendo, porque... entonces quiere decir que continúa lo que está diciendo. Es como que dijera Pablo así, no vayan a malentender lo que estoy diciendo. Porque no adulterarás. ¿Qué mandamiento es este? El séptimo mandamiento, ¿no? No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Está hablando acerca de los mandamientos de la ley de Dios, del decálogo, ¿no es cierto? Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti. Fíjate lo que está diciendo, ¿eh? Todos estos mandamientos cumplidos, en esto se resume, en que eso es el amor al prójimo. Como para que no lo sigan malentendiendo Pablo y apretar un poco más, dice el versículo 10. Fíjense lo que dice ahora el 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Fíjate lo que está diciendo acá. Ahora pareciera decir a la inversa las cosas, ¿no? El cumplimiento de la ley es el amor. Es decir, todo aquel que cumple la ley inevitablemente dejará que se vea amor en él. Así que entonces, lo que está presentando aquí el apóstol Pablo es: llénate de la ley, cumple con esa ley y se verá amor en ti. Eso es lo que está diciendo el apóstol, así de sencillo, ¿no? Ahora comparemos eso con San Juan capítulo 14, versículo 21. Y fíjate lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en relación a lo mismo. San Juan capítulo 14, verso 21. Mira lo que dice acá. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él.
Nótese bien lo que está diciendo el texto. El que tiene mis mandamientos y los guarda, recién ese es el que ¿qué? El que ama. ¿Por qué? Porque el amor significa darle importancia a lo que Dios quiere. Así de sencillo. Supongamos, y esto lo vamos a ilustrar, solo como ilustración, que tu esposa te diga: ¿sabes qué, mi amor? Vas a traer cuando estés viniendo 3 kilos de arroz porque ya no hay con qué cocinar. Así que por favor no te vas a olvidar. Y tú te vas, te encuentras con los amigos, haces tus negocios y te olvidas por completo de ella, ¿no? Y regresas a la casa y te dice: ¿y el arroz? Y tú en ese rato dices: me olvidé. Y ella te cambia de cara. ¿Por qué? Porque eso significa que ni siquiera te ha importado. Nada, ni te has acordado. ¿Qué significa eso? Significa que ese hombre no le está demostrando qué cosa. Así que la acción de pensar en Dios, de acordarse de Dios, cuando tú te acuerdas de sus mandamientos, significa que le estás amando. ¿Te diste cuenta? Le estás dando importancia, te ha pedido algo. Y si tú no lo quieres hacer, entonces es porque no le quieres amar. Así que no hay otra forma de amor. Eso se llama el cumplimiento de la ley. Muy bien. Ahora, veamos más textos. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 2 y 3. Para que nosotros podamos amar a nuestro prójimo, manifestar justicia con el prójimo, significa, ¿qué hay que hacer? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Mira lo que está diciendo Juan, ¿eh? En esto se conoce que se ama a los hijos de Dios. Así vas a saber que estás amándolos. ¿Cuándo? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Mira lo que está diciendo, ¿eh? Juan no ha apelado en ningún momento al sentimiento, para nada, ni siquiera lo ha mencionado, ni por la cabeza se le ha pasado eso. Está diciendo así: ¿quieres tú conocer cuándo estás amando a tu prójimo? No dijo cuando sientes profundamente algo por tu prójimo, ahí lo estás amando. No, Juan pues no vivía en 1950 ni 60 cuando se cambió el concepto de amor hacia el lado sentimental. Eso se maneja ahora, ¿no? Porque ahora son puras mentiras, pues la vida, ¿no? Pero Juan no, Juan hablaba la verdad. Entonces Juan dijo: ¿tú quieres conocer cuándo amas a tu prójimo? Ya, solo hay un camino: cuando amas a Dios y guardas sus mandamientos. Y entonces ahí viene la pregunta: ¿y cuándo sé que estoy amando a Dios y guardando sus mandamientos? Entonces el versículo 3 sigue explicando Juan para que no lo malentiendan. Los apóstoles, si te has dado cuenta, rápido explican en el siguiente texto aquello que no dijeron en el anterior para no ser malentendidos. Sí, porque cualquiera podría torcer las escrituras así. Pero cuando tú lees toda la escritura, nadie te puede engañar. Pero cuando te la quieren sacar por trocitos, por aquí y por allá, para hacerte querer pensar algo, ahí te pueden engañar, ¿no? Pues este es el amor a Dios, sigue diciendo Juan, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Ya está. Entonces cuando dice, si quieres saber cuándo amas a tu prójimo, es cuando amas a Dios y guardas sus mandamientos. Y cuando quieres saber si lo estás amando a Dios, es cuando guardas sus mandamientos. Mira cómo lo resumió tan bonito que lo hizo Juan, ¿no? Simple, sencillito, que hasta un niño lo entiende. Muy bien. ¿Esto qué significa para nosotros? Las palabras del apóstol Pablo, entonces, no deben ser malentendidas. A fin de que podamos amar a nuestro prójimo, primero hay que asegurarse de que nos hemos llenado del amor de Dios. Sin amor de Dios es imposible que ames a tu prójimo. Eso es un imposible, ni siquiera es difícil. Ahora, tú te llenas de los mandamientos de Dios, que son su palabra, y al seguir lo que dice esta palabra, por increíble que parezca, el resultado es que ya estás amando a Dios y amando a tu prójimo. ¿Te diste cuenta? No es tan complicado. Dios no te ha pedido que tú generes amor dentro de ti, porque eso es imposible. El hombre no puede generar. Está con el pecado. Desde que el pecado entró, el hombre no genera nada positivo. El apóstol Pablo dice: porque yo sé que en mí
no mora el bien. De manera que entonces no hay nada de bueno en el hombre. Si alguien dice por ahí, nosotros como seres humanos podemos responder al amor de Dios, eso es imposible. El hombre no puede responder al amor de Dios. Dios tiene que llenarlo primero de amor y recién el hombre puede responder con el amor que Dios le da. Antes de eso, todo lo que responda, por muy sincero que sea, está lleno de hipocresía y de egoísmo. Así de sencillo. Es que el hombre está mezclado con la maldad. No existe un mérito pequeño, por más pequeño que sea en la criatura, que pueda ser aceptable para Dios. Nada. Eso es lo primero que tiene que entenderse en cuanto a lo que es la salvación, en cuanto a lo que es justificación por fe. Que el mérito humano no sirve para nada. O sea, no hay nada en el ser humano que pueda ser aconsejable y aceptable por Dios. Nada. Todo intento del hombre es un fracaso. Muy bien. Cuando los 10 mandamientos fueron proclamados en Éxodo 20 y luego escritos en piedra, se entregaron a Israel en el contexto de una relación de pacto, nos dice la lección. Los 4 primeros mandamientos se refieren al amor a Dios y los 6 últimos al amor entre las personas para lograr armonía. Esto lo resumió así Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, los 10 mandamientos que estaban dados en 2 tablas, tenían una tabla en la cual estaban los mandamientos para poder manifestar nuestro amor por Dios. Es decir, el primer mandamiento dice, no tendrás otras doctrinas aparte de la mía. Es decir, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Tener dioses ajenos significa creencias ajenas, pues, ¿no? Entonces, el primer mandamiento está rompiendo por completo el hecho de que tú vayas a creer en otro Dios. Así es como tú le amas por lógica. Así de simple, ¿no es cierto? Muy bien. El segundo mandamiento te dice, no vas a hacerte imágenes de ninguna otra creencia, de ningún otro Dios, mucho menos los vas a adorar, no te vas a postrar ante ellos, no vas a seguir esas instrucciones. No vas a postrarte ante ídolos, es decir, estructuras hechas con manos humanas. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Entonces no te vas a meter con eso. Cuando tú deseches a toditos esos dioses falsos y dioses ajenos, entonces me estás manifestando amor a mí. ¿Por qué? Estás poniendo tu interés en mí. En el tercer mandamiento, no vas a jurar por otros dioses. Por el nombre de Jehová tu Dios nada más, ¿no? Y no lo vas a tomar en vano, no vas a jurar simplemente por su nombre y vas a estar tú andando con los demás dioses. Y el cuarto mandamiento dice, te acordarás que yo soy tu creador. Entonces vas a guardar el Shabbat, ¿por qué? Porque ese es el día que te recuerda que yo soy tu Dios. O sea, esos 4 primeros mandamientos te indican el amor a Dios. Tú cumples con esos 4 y ya estás amando a Dios. No es que tú amas y de pronto se te sale de por sí hacer todo eso. ¿No? ¿De dónde te va a salir eso de por sí? Esa es la locura de algunos falsos profetas que andan hablando, ¿no? Que primero amas y después recién salen las acciones. Eso es mentir, eso fue inventado por el diablo, ¿no? La enseñanza bíblica es, tú sigues estos mandamientos y estás amando con todas tu alma, tus fuerzas a Jehová tu Dios. Cuando tú sigues esos mandamientos, ya eso se llama con toda tu alma, tu fuerza y tu mente. Cuando tú intentas sacar el amor de ti, significa que lo odias con toda tu alma, tu fuerza y tu mente. Más claro ya no se puede decir. Y luego dice, lo mismo harás con tu prójimo, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No puedes amar a tu prójimo si primero no te has llenado del amor tú mismo. Así que entonces, como tú te has llenado de amor, te amas a ti mismo, permitiendo que el amor de Dios entre en ti, entonces ahora puedes amar a tu prójimo bajo las bases de lo que Dios te enseña. Y cuando obedeces todo lo que Dios te dice, ya estás amando a tu prójimo. Ni siquiera tú vas a hacer el intento, pues no puedes, nada puedes, eso es lo primero que tienes que entender. No eres como el humanista, no eres como el racionalista, no eres como esos orgullosos petulantes que dicen, yo puedo amar, ¿para qué entonces Dios me ha dado la razón? No, pero Dios te ha dado la razón, pero tú has aceptado el pecado, pues. Así que por favor, entonces ya no es posible de que se pueda hacer eso, ¿no? Tenemos que hacer que Dios nos quite el pecado, tú no te lo puedes quitar. A ver, intenta quitarte el pecado, vas a ver cómo sufres.
Sí, porque ya sean los pensamientos, ya sean las acciones, te van a abrumar. Pero solo Dios te lo puede quitar, nadie más te lo puede quitar. Entonces, para eso tienes que seguir su instrucción. Y si el justo, a pesar de eso, con dificultad se salva, ¿dónde queda el que ya no lee? Y es por gusto su caso, bueno. En fin. Como se ve, esta enseñanza no es del Nuevo Testamento. Esta enseñanza ya venía desde el Antiguo Testamento. En el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, se dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en Deuteronomio 6:5 dice: amarás a Dios. Es decir, estos dos grandes mandamientos no son nuevos, como algunos dicen. Se dieron dos nuevos grandes mandamientos en el Nuevo Testamento para que los 10 mandamientos ya no existían. No, mentira, mentira, mentira. Se les llamó nuevos mandamientos porque para los discípulos eran nuevos, ya que no enseñaban eso los dirigentes de su tiempo. Así que les fue nuevo. Pero esos mandamientos ya existían en el Antiguo Testamento, como se puede leer en Deuteronomio y en Levítico. Muy bien. Jesús hace explícito que estos dos grandes mandamientos del amor están integralmente relacionados con la ley. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, dijo Jesús en Mateo 22:40. O sea, en otras palabras está diciendo, de estos dos mandamientos grandes sale toda la enseñanza de la ley y los profetas. Así que si lees la ley y los profetas, entonces entenderás estos dos mandamientos grandes. Es el resumen de toditos ellos, ¿no? El sumum. A menudo oímos decir: no necesitamos guardar la ley, solo necesitamos amar a Dios y amar a los demás. ¿Por qué no tiene sentido esa idea?, pregunta la lección. El hombre no puede generar amor. Dios es el que pone los mandamientos en el corazón del hombre para amar. Muy bien, esto es interesante, ¿no? ¿Por qué es un error decir no necesitamos guardar la ley, solo necesitamos amar a Dios y amar a los demás? Esto es un intento de salvación por obras. Cuando tú dices eso, estás enseñando la salvación por las obras, porque estás enseñando a la gente que tú tienes que generar el amor, pero el hombre no puede generar amor. Al hombre le es imposible, no puede sacar nada bueno de él. ¿Comprendes? Entonces, por esa razón es que nunca jamás le digas a una persona, en lugar de obedecer los mandamientos, ámalo a Dios, y luego que lo ames ya Él va a hacer que obedezcas los mandamientos. Nunca le digas eso, porque esa es la trampa del diablo, para que se vuelva una persona que quiera salvarse por las obras. Este se va a querer justificar como el fariseo. Vuelves fariseos a todos aquellos que les enseñas así, y tú eres otro fariseo por enseñar eso. Así de simple, ¿no? Muy bien. Entonces queda en claro este asunto. El hombre recibe los mandamientos de Dios a través de sus enseñanzas del Espíritu Santo, que vienen por la Biblia obviamente, y cuando recibe todas esas enseñanzas son las que hacen que se produzca el amor. Así el amor es el resultado de seguir las enseñanzas de la palabra de Dios. San Juan 5:38 y 42, Jesucristo dijo que los que se llenan de la palabra se llenan del amor. Así que entonces lo que tú tienes que hacer es, cuando conoces el concepto, la parte teórica del amor, que es la ley y los 10 mandamientos, ahora te tienes que llenar de la parte práctica del amor, que viene a ser toda la escritura del Génesis al Apocalipsis. Solo llénate de eso. ¿Por qué? ¿Cómo vas a querer tú generar ese amor sin haber recibido primero ese líquido de amor que va a entrar en tu vaso? Cuando te llenas tú de toda la palabra de Dios, ya tienes las herramientas para poder saber cómo se obedece la ley. ¿Qué le vas a decir a una persona obedece la ley si primero no está llena del conocimiento de cómo tiene que hacerlo? ¿Correcto? Así que asegúrate de tener todo el conocimiento. Y hay algunos que dicen, es que mucho conocimiento más bien te puede condenar. Hablan pues lo que no saben, ¿no? El conocimiento que te condena, ¿sabes cuál es? Aquel que vienes a buscar en la Biblia solo para atacar a la verdad de la misma Biblia. A ver, voy a leer la Biblia para saber cómo contrarrestar a estos cristianos de una vez para volverlos herejes, ¿no? Entonces te pones a leer la Biblia, a querer buscar conocimiento, a querer calcular todo lo que vas a decir. A mayor conocimiento, mayor condenación para ti. Así de simple. Pero nunca por nunca aquel que quiere buscar la salvación. Porque el que quiere buscar la salvación, más bien quiere más conocimiento. Fíjate nada más, ¿no? Hace 2000 años Jesús estaba en esta tierra. Los que querían alcanzar la salvación no se soltaban de él.
Jesús se iba a la derecha, ahí estaban ellos. Se iba a la izquierda, por ahí se iban. Se iba al medio, por ahí se iban. Lo perseguían por todos lados, no se querían soltar, se hacían sus discípulos. ¿Por qué? Porque querían la salvación. ¿Qué cosa les ibas a decir a ellos? Hey, no estés caminando mucho con Jesús, porque a mayor conocimiento te vas a condenar más. Eso no se lo creía nadie. ¿Ah? ¿Te imaginas que Judas se te hubiera acercado y te hubiera dicho así, ¿para qué tanto conocimiento? Al contrario, el conocimiento te puede matar. ¿Acaso el conocimiento te va a salvar? Entonces tú le hubieras dicho a Judas, Judas tenías que ser, sal de mi camino, ¿no? Todos esos Judas que siguen hablando las mismas cosas de Judas, pues obviamente son traicioneros como Judas. Ya sabes a quiénes me refiero, pues con toda esa maraña de esos que se dicen ser teólogos, creyentes, no todos los teólogos, pues estamos hablando de los que dicen así, pues, ¿no? Como estos van a estudiar 5 años, no sabemos dónde se les quede el estudio. Porque una vez que terminan los 5 años, se hacen teólogos, terminan diciendo, queridos hermanos, mucho conocimiento no los va a salvar. Anda, denuncia a la universidad que te ha enseñado eso, pues entonces. ¿Para qué te han dado 5 años de conocimiento si no vas a hacer nada? Te han estafado y ahora te has vuelto otro igualito que ellos. Digo, eso para que lo entiendas, ¿no? Porque no todos son iguales al final. Muy bien. Lunes 24 de marzo, la ley es santa, justa y buena. El amor es el fundamento de la ley de Dios. Cuando Dios defiende la ley, defiende el amor. El hombre es capacitado para obedecer la ley por medio del sacrificio de Jesús. Ahora, por este medio, el hombre se esfuerza por cumplir con la ley de Dios y el sacrificio de Jesús hace posible que el hombre, si cae en el esfuerzo, que es lo más probable, pueda levantarse victorioso a seguir obedeciendo. Ahora, debemos comprender que la obediencia a la ley de Dios le es extraña al hombre. Así que entonces, ¿qué hizo Cristo? Jesús dijo, yo sé que si al hombre le pido que obedezca mis mandamientos, el hombre va a fallar. Y eso se demostró en Éxodo capítulo 32, ¿no? Cuando prometieron seguir el pacto y toditos fallaron. Entonces Jesús sabía que el hombre iba a ser así. Y entonces plantó su cruz y dijo, con esta cruz vamos a pagar toda la deuda del hombre. Todo aquello que el hombre falle mientras él busca serme leal. Así que el Señor le da el poder de su Santo Espíritu a través de su palabra, por sus enseñanzas, para que el hombre sepa cómo tiene que cumplir. Le da todos los medios para poder ser victorioso contra el pecado. Pero a pesar de eso, Jesús sabe que el hombre todavía puede tropezar y caer. Por eso el texto dice, estas cosas os he escrito para que no pequéis, 1 Juan 2:1. O sea, con esa finalidad te doy la Biblia, para que no peques. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, si alguno comete pecado, no se desespere. No significa que no puede obedecer la ley. Hay un abogado para con el Padre que es Jesucristo, y va a lograr obedecer esa ley. Es decir, el sacrificio de Cristo asegura la obediencia perfecta de la ley. Mientras tú vas intentando obedecer hasta donde dan tus fuerzas y le tienes que poner el 100% del esfuerzo, y si tú llegaras a fallar en un punto, Jesucristo con su cruz suple eso que te falta, hasta que tú llegues al punto en que ya no necesites de que te supla, y entonces pasas a vencer otro y otro y otro y otro pecado más. Así es como vas venciendo tus pecados. ¿Correcto? En algunas veces en la primera vencerás, en otras te va a hacer sufrir. Pero eso no te desanima, eso no te echa abajo, porque tienes el antídoto. Sabes lo que tienes que hacer, no darte por vencido hasta que alcances la victoria. Porque el texto bíblico dice, al que venciere, no dice, al que le salen de por sí las buenas obras, yo le haré que se siente conmigo en mi trono. No, al que venciere, lo que involucra una lucha, a buscar victoria. Es por eso que la experiencia del cristiano se convierte en una experiencia individual. La salvación es personal. Tú no te salvas en grupos ni de a dos. ¿Por qué? Porque el otro ni siquiera sabe cómo vencer en lo que tú vences, ni tú puedes vencer en lo que él vence, porque cada quien tiene su propia victoria. ¿Correcto? Así que lo mejor que puedes hacer es ocúpate de vencer tú.
Y no estés mirando si el otro vence o no vence, porque te va a dar pena que el otro no vence y tú tampoco vas a vencer con él. Los dos se van a ir al infierno. La salvación es personal, individual, intransferible. Entonces cada cristiano tiene su propia lucha en este camino. Va indicándoles a otros, él no es perfecto, porque él también comete errores. Pero eso no significa que ese cristiano no está buscando obedecer toda la ley, serle perfecto a Dios. Pero ese es su trabajo personal. Imagínate si todos tuviéramos que ver si alguien está luchando y venciendo. Vamos a perder nuestro tiempo y nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en su propia lucha, vamos a ver que a veces no puede, que tropieza, que cae, y vamos a terminar diciendo, parece que esto está difícil, no se puede vencer. Y vas a terminar maldiciendo el camino. O vas a terminar acusándolo al otro y diciendo, pero tú dices, pero no haces, no cumples. ¿Cuántas veces te he visto? Dices que ya no hay que tomar más licor y sin embargo te veo con tu botellita todavía. ¿Hasta cuándo? Pues dices y no hay, incumple. Hipócrita. Y entonces cuando tú le dices eso a ese, inmediatamente en el cielo se te anota como hipócrita a ti. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser posible que te hayas fijado en él en lugar de fijarte en ti? No tiene ningún sentido. Estás perdiendo tu alma, estás perdiendo tu vida. ¿Qué cosa? O sea, cuando Cristo venga, tú le vas a decir así, Señor, pero mira, él decía pero no cumplía. Y míralo, ahí está pues, ¿no? Nadie puede obedecer la ley. ¿Tú crees que Jesús te va a decir, ay, hijito, tienes razón, bueno, él decía y no podía, ¿no? Entonces te perdono también a ti, pasa nomás con tus pecados. ¿Tú crees que eso va a pasar? No va a pasar así. Jesús te va a decir inmediatamente, y si tú veías que él decía pero no hacía, ¿tú por qué no cumplías? O sea, tú me vas a decir a mí, ¿sabes que yo te sigo robando, Señor, porque aquel no puede vencer? ¿Tú crees que yo te voy a aceptar? Tú sabías que estabas haciendo mal, porque sabías lo que él hacía de mal, lo criticabas incluso, lo que significa que tú estabas consciente de lo que era lo bueno. Así que tú no tienes salvación. Ni te suena. Hay gente que constantemente saca ventaja al cristiano, ¿no? Y trata de decir, no, pero los cristianos tampoco cumplen, también son hipócritas. Esos que dicen eso van a tener mayor condenación, porque Jesús les va a decir a toditos ellos así, eso quiere decir que tú te dabas cuenta de qué cosa era lo bueno y lo malo, ¿y por qué no lo hiciste mejor? Si tú que eras capaz de criticar al cristiano, quiere decir que tú podías ser mucho mejor que él. Por algo lo criticabas, por algo reclamabas eso de él. Así que, de acuerdo con tu justicia, te voy a juzgar, hijito. Así que tú exigías perfección total. Tú eras de los que decían, cuando yo vea a un cristiano perfecto, entonces voy a creer. Muy bien. Eso quiere decir que tú sabías lo que era ser perfecto, porque por algo decías, cuando yo vea. Quiere decir que sabes muy bien cuál era la medida de la perfección. Muy bien, entonces por esa cantidad te vamos a juzgar. ¿Ya, hijito? Entonces, a ver, mídanlo, pónganlo a la balanza, cuán perfecto era este. Y cuando lo pongan a la balanza, se va a ir para arriba porque no pesa nada, no tiene nada de perfecto. Entonces le van a decir, hijito, así como puedes venir y elevarte tan rápido en la balanza, directo al fuego. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Te das cuenta? Porque Dios es justo. Porque de acuerdo con la justicia que tú exigiste, con eso serás juzgado. Con la vara que mides, serás medido. Más claro, ¿dónde ya? El hombre es capacitado entonces para obedecer la ley por medio del sacrificio de Jesús. Ahora por este medio el hombre se esfuerza por cumplir con la ley de Dios, y el sacrificio de Jesús hace posible que el hombre, si cae en el esfuerzo, que es lo más probable, pueda levantarse victorioso y seguir obedeciendo. David amaba la ley de Dios y se esforzaba por cumplirla al máximo a pesar de sus errores, y él no se daba por vencido. Reconozco mis rebeliones, dijo, y no solo pidió perdón del pecado, sino que también pedía ser limpiado por la palabra. Salmo 51, 3, 17, 119, 9. Y solicitaba que el Espíritu Santo siguiera con él. Así Dios le perdonaba, siendo el que justifica a la vez que era justo al mantener a su ley vigente. Interesante, ¿no? Así es como el cristiano avanza. Aquel que quiera llegar al cielo debe caminar hacia el cielo. En lugar de estar diciendo, mira ese cristiano cómo camina, mira aquel otro, mira. Y nunca camina. De tanto que está mirando a los demás, se queda parado a mirar cómo caminan los otros. Y de pronto siente nada más la voz que dice allá,
Fin de la gracia y corre ahora. Demasiado tarde. ¿Por qué? ¿Quién le dijo que se distrajera? Satanás lo engañó. Le gustó distraerse. ¿Quién le mandó mirar a él si los demás hacían o no hacían? ¿Quién? Casi siempre todos los que dicen, ay sí, pero eso ¿estás queriendo decir que el cristiano no tiene que dar buen ejemplo? A esos pregúntales y diles, ¿tú ya das buen ejemplo? Vas a ver cómo se ponen colorados como tomates. Porque ellos solo lo dicen por decir. ¿Sabes por qué lo hacen? Porque te tienen cólera. Porque quieren que caigas, porque quieren que retrocedas, porque no les gusta ver un cristiano que está buscando obedecer la ley de Dios. Les arde, porque son igual que aquel que los guía. Y entonces por eso siempre andan haciendo ese tipo de triquiñoladas. No, todos sabemos que el cristiano tiene que ser un ejemplo, pero que el cristiano individual lo tiene que hacer. Yo no tengo por qué estarte diciendo, oye, da buen ejemplo, ¿eh? Ni tú a mí diciendo, ¿por qué no das buen ejemplo? Tú no eres quien para decirme, porque tú eres otro pecador igual. Ahora, que en el camino nos podamos ayudar, mostrándonos la Biblia y dándonos impulso para seguir avanzando, esa es otra historia distinta, que no hay que confundir. Una cosa es darle la mano al hermano. ¿Cómo le das la mano? No solamente cuando lo ves cometer el error para sacarle ventaja, oye, ya pues, no seas hipócrita, tienes que cumplir. No. Si lo ves cometer un error, lo primero que haces es, buscas a Dios en oración, Señor, ayúdalo a mi hermano, que siga avanzando, que no caiga, que no tropiece, y dame las palabras que necesita para yo poder acercarme a él y seguir avanzando juntos. Cuando tú haces eso, de veras quieres ayudar a tu prójimo, pero cuando tú lo ves cometer un error y dices, ¡ah! Por fin, pues, nadie es perfecto, tan perfectito que se creía. Hola, don perfecto, ¿cómo estás? ¿No que decías que no, que había que obedecer la ley? Ahí está pues, ¿cómo obedeces la ley, no? Santo, perfecto, pecador, impío, hipócrita. Y en el cielo se te escribe a ti, odio por tu hermano. Por haberle dicho eso, Cristo viene, te vas al infierno y él se va al cielo. Así de simple. Esas cosas eso se llama justicia. ¿Comprendiste? Porque así es como Dios mide, no como tu cabecita obtusa te lo dice, que es al revés, en fin. Por todo esto se entiende lo que Pablo dijo. No invalidamos la ley por la fe, más bien confirmamos la ley, Romanos 3:31. Obvio, es decir, por medio de la fe, por medio de la creencia en el sacrificio de Cristo, nunca se invalida la ley, al contrario, se la confirma. ¿Por qué? Porque gracias al sacrificio de Cristo se hace posible la obediencia a la ley de Dios. Sin el sacrificio de Cristo, todos tus intentos serían un fracaso. Serías el mejor de la tierra en tu intento por obedecer la ley, pero nunca serías el aceptado por el cielo por haber cumplido la ley. Porque todos tus errores te harían ir al infierno. ¿Comprendes? Tu única oportunidad de no ir al infierno es a través del sacrificio de Cristo, que te da el perdón de tu pecado para obedecer perfectamente la ley de Dios, con la finalidad de que vengas a obedecer. Porque hay algunos que dicen, le pido perdón a Cristo, ya estoy en armonía con la ley, y cada vez que tenga que caer vuelvo a pedir perdón para estar en armonía con la ley. ¿Y cuándo vas a estar en armonía con la ley? Cuando se cierre la gracia. Ya no vas a poder ir a pedir perdón después de eso. Te vas a ver acostumbrado a lo otro, no hay opción, así que no te engañes. El pecado se tiene que abandonar, se le tiene que renunciar, así que la tienes que luchar, tiene que haber victoria, pero eso tiene que ser individual. Varias veces escuchas a predicadores que dicen, la victoria sobre el pecado, hermanos, podemos alcanzarla por Cristo Jesús. Y lo dicen con tanto gusto y tantas ansias y de pronto los ven cometer errores, ¿no? Y ahí está, pues dice, no que la victoria. Y ahí lo que pasa es que muchos hacen creer que hay una victoria cuando todavía no la han alcanzado. Entonces la victoria también involucra el abandono del mal para que finalmente puedas saber que la victoria se logra. Y ese es el proceso en el que nos encontramos.
donde te encuentras individualmente, donde cada quien tiene que luchar. Deja cada quien con su lucha. No vayas a hacer lo que a Satanás le gusta hacer, ¿no? Ahora se trata de buscar control total de la humanidad con drones, con domos, con cámaras, con satacámaras, con todas las atidades que hay, ¿no? Entonces se trata de buscar el control del ser humano, hacerse dioses sobre el ser humano, para que un día de estos, cuando te quieran sacar ventaja, simplemente te digan, mira, ve, acá estás, ¿viste? Ya ves. Pero si sacáramos lo de ellos, ahí ya no lo tendríamos que buscar como para ti, ¿no? Para el cristiano se escarba, ¿no? Saca ahí, ¿qué número es el código? Es el 1.700.000, ya de todos sus actos el 1.700.000, sácalo de una vez, le vamos a poner, ¿no? Pero cuando sacas de ellos y tú tienes que decir, a ver, ¿cuál de todos sus actos ha sido malo? De esos, ¿no? De los que te andan queriendo buscar y chequear a ti. Bueno, dices, todo está mal de estos, no necesito sacar ni uno, porque todito está mal. Así de inmundos son, ¿no? Pero quieren buscarte a ti uno. Así es. No les hagas caso. ¿Por qué? Porque en el cielo Dios es el que justifica. ¿Qué dice Pablo? ¿Quién nos acusará? Cristo es el que justifica. Así de sencillo, ¿no? Sí, la justificación por la fe va a ser tu arma en este tiempo final, porque te van a atacar duro cuando defiendas el sábado. Ya te van a decir legalista, que tú cumples, tú eres perfecto, tú no fallas, todo lo cumples porque en un punto de la ley y ya sé, ya eres culpable de todo, ¿eh? Te lo van a creer. Y si no conoces la justificación por la fe, no tienes antídoto. Entonces, cuando te ataquen, no vas a poderte poner la inyección. Así ten cuidado. Entonces, asegurémonos de entender bien que la ley de Dios tiene que ser obedecida y que por la fe no invalidamos la ley, sino que más bien se confirma. La fe. Hechos 26, 18. ¿Qué dos cosas tiene la fe que hace posible que se pueda obedecer la ley? Mira lo que dice acá. Hechos 26, 18. Y captemos bien esta enseñanza, porque la justificación por la fe es el centro, es el corazón de todo el Evangelio. Para que abra sus ojos, le dice Dios a Pablo, para que cuando vaya a predicar, que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe. Ahí está la fe, ese es el arma, ¿no? Por la fe invalidamos la ley, no, tenemos que confirmarla. ¿Cómo así? Aquí dice, para que por la fe que es en mí reciban perdón de pecados y herencia con los santificados. Es decir, para que reciban la justificación y la santificación. Y eso es por medio de la fe. Y por medio de la fe confirmamos la ley cuando somos perdonados del pecado y cuando somos santificados por la enseñanza de la palabra de Dios para alcanzar la perfección y ser recibidos en el reino de los cielos. Así que los que dicen que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, ¿cómo lo calumnian al pobre apóstol, no? Que dice que enseñó que ya no hay que obedecer la ley, que todo era por fe. Mentirosos. Si Pablo estuviera acá diría, ven ustedes pues son los perseguidores, ustedes son los que me persiguen. De frente les diría, ¿no? Hipócritas, ustedes son los que ahora me quieren matar. Esa gente es así, pues hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, por medio de la fe, de la palabra del Señor, de las enseñanzas de su palabra, se confirma la obediencia a la ley de Dios. La fe, que es por el oír de la palabra de Dios, hace posible que el hombre reciba el perdón de pecados y la santificación. Con el perdón se obtiene la armonía con la ley, con la santificación se obtiene la transformación para mantenerse siempre en armonía con la ley. Por la fe entonces queda confirmada la obediencia a la ley de Dios. Las triquiñuelas de Satanás. Escucha cuáles son sus triquiñuelas. El antinomianismo. Escucha lo que es el antinomianismo. Esto lo menciona en El conflicto de los siglos, página 265, Elena de White. En sus tiempos los primeros pioneros se enfrentaron con los antinomianistas y por eso es que Elena de White aquí escribe sobre los antinomianistas. El antinomianismo significa estar en oposición a la ley de Dios, ¿no es cierto? Y ella dice así: el decaimiento espiritual que se había dejado sentir en Inglaterra poco antes del tiempo de Wesley era debido en gran parte a las enseñanzas contrarias a la ley de Dios o antinomianismo. Muchos afirmaban que Cristo había abolido la ley moral y que los cristianos no tenían obligación de observarla. ¿Qué cosa decían? Dice muchos,
Ya Jesús abolió la ley en la cruz, así que ya no necesitamos observarla. Esos son los contra la ley, antinomianistas, ¿no es cierto? Pero había otro grupo peor, más peligroso todavía que estos. Sigue escuchando, sigue diciendo acá. Otros, si bien admitían la perpetuidad de la ley, no decían que estaba crucificada, declaraban que no había necesidad de que los ministros exhortaran al pueblo a que obedeciera los preceptos de ella, puesto que los que habían sido elegidos por Dios para ser salvos eran llevados por el impulso irresistible de la gracia divina a practicar la piedad y la virtud. Fíjate lo que decían, ¿eh? No necesitas enseñarle a la gente que tiene que obedecer la ley, no necesitas darles temas para que sepan cómo obedecen la ley, no. ¿Por qué? Porque los que ya se van a salvar, ya de por sí, por la gracia de Dios irresistible, de por sí ya van a hacer todo lo que pide la ley. Esa es la mentira más patrañosa de todas, ¿no? Te dicen, no, un momentito, tú no necesitas esforzarte por obedecer la ley para salvarte. No, no, no. Tú te entregas a Cristo y el Espíritu Santo de por sí te lleva a obedecer la ley, te salen las buenas obras, porque tú no sabes el viento de dónde viene ni hacia dónde va. Así es el que es nacido del Espíritu, ¿ves? Solamente de por sí se ven ya las buenas obras en ti. ¿Qué tal la astucia de estos antinomianistas, no? Y ese antinomianismo es el que se ha metido en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con una falsa justificación por la fe. Le llaman justificación por la fe cuando es la satanización de la fe. Así que vas a tener cuidado con esos impostores. Y sigue diciendo acá, mientras que los sentenciados a eterna perdición no tenían poder para obedecer a la ley divina. Esta gente era totalmente loca y absurda, estaba fuera de lugar. A la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido. Es increíble, ¿no? De esa forma engañaban a la gente y disuadían a la gente de obedecer la ley de Dios, algo contrario a los principios de la palabra de Dios. Olvidaron que la palabra de Dios es enseñanza para saber cómo se tiene que vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y creyeron que la Biblia era mera religiosidad para poder llevar a la gente al sentimentalismo, al apasionamiento. No era así. ¿Por qué? Porque la forma de hacer religar con Dios era mantenerse en la enseñanza, vivir de la enseñanza. Todos los que siguen la enseñanza están unidos con Jesucristo. A eso se le llama religar, la religión de Cristo. Martes 25 de marzo, la ley y la gracia. Este es otro detalle interesante, ¿no? Como hemos visto, la ley y la gracia no se oponen entre sí. Por el contrario, cumplen funciones diferentes de acuerdo con el amor y la justicia de Dios. Un fuerte contraste entre la ley y la gracia habría desconcertado a los antiguos israelitas que veían en la entrega de la ley por parte de Dios una gran muestra de su gracia. Cuando hablamos de la ley, debemos recordar lo que las escrituras antiguas declaran sobre la ley. En esta se muestra que la ley de los 10 mandamientos con su cumplimiento es lo único que quedaría. Primera de Juan 2:7. En el Antiguo Testamento, comenzando por el Pentateuco, se muestra cómo era el cumplimiento de la ley. Una parte eran los rituales y ceremonias y otra las relaciones sociales con el prójimo y el extranjero. La parte de las ceremonias se cumpliría en el Mesías y la parte de las relaciones sociales, a la vez que se cumplen en el Mesías, se cumplirían también con los gentiles. Por esto Jesús vino para mostrar el cumplimiento de la ley. Mateo 5:17. Pablo declara que los sacrificios terminaron, pero que la ley de los 10 mandamientos seguiría vigente. Hebreos 10:1-8, Romanos 7:12, 3:31. Fíjate bien en esto, mira. En el Antiguo Testamento se nos decía que había una ley que era reconocida como todo el Pentateuco, es decir, estaban los 10 mandamientos, que es la ley madre, y estaba todo el Pentateuco, que era la explicación de la ley. Y dentro de la explicación de la ley en el Antiguo Testamento, la ley se cumplía con rituales, con ceremonias y con relaciones sociales, es decir, la armonía con el prójimo. Ahora bien, de entre todas estas leyes, que eran como 600 leyes,
había un grupo de estas que solo se limitaban al amor a Dios y al amor al prójimo. Todo lo que tenía que ver directamente con los 10 mandamientos. ¿Comprendes? Todo eso quedaría vigente, porque el amor a Dios y el amor al prójimo es lo principal. Cristo por eso dijo, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, todas las demás leyes, en base a ritos, ceremonias, etc., todo eso iba a caducar, ¿correcto? Y si no caducaba, no iba a ser para el mundo gentil. Así que de toda esta creencia del Antiguo Testamento, de las leyes de Moisés, Jesucristo vino a enseñar qué quedaba y qué no quedaba. Y por eso en el Sermón del Monte Jesucristo explicó qué cosa quedaba para el pasado y qué cosa seguía hacia el futuro. Y de lo que seguía para el futuro Jesucristo dijo que eran los 10 mandamientos, de los cuales dijo, ni una jota ni una tilde pasará de esta ley hasta que todo se haya cumplido. Porque ahí solo se refirió a los 10 mandamientos, ya que por el contexto se ve que explica a esos 10 preceptos. Muy bien. Ahora, teniendo eso en cuenta, entonces lo que seguiría vigente sería la ley del amor, que es la que sigue hasta el día de hoy de los 10 mandamientos. Quien diga que la ley de los 10 mandamientos ha sido crucificada, estaría diciendo que ha sido crucificado el amor. Eso no tiene ningún sentido, eso es absurdo. Al contrario, el amor prevaleció en esa cruz. La ley de Dios quedó vigente, justa. Así de sencillo. Por eso es que el apóstol Pablo escribe después de eso, ¿no? Acerca de cómo debemos comprender la ley, llamándole en Romanos 7:12, la ley es santa, justa y buena. Es decir, en ningún momento dijo que la ley era mala ni que ya caducó. Al contrario, la seguía respetando el apóstol Pablo. Entonces Pablo escribe cómo debemos comprender la ley sin tradiciones, ni la circuncisión, ni ritos y ceremonias. Ahora Pablo explicaba en base a lo del Antiguo Testamento de qué cosas quedarían atrás, explicó en el libro de Gálatas. Lo que quedaba atrás eran las tradiciones, todo el judaísmo, ser judaizante. Quedaba atrás la circuncisión y quedaba atrás el intento de querer obedecer la ley con tus propias acciones sin estudiar la Biblia, sin el contexto del Espíritu. Eso es lo que enseña en Gálatas. Así que lee, por ejemplo, el libro de Gálatas, ¿no? Los 2 primeros capítulos son para hablar de las tradiciones. El capítulo 3 y 4 es para hablar del intento de querer obedecer la ley a través de tus propias acciones y no por la Biblia. Y el capítulo 5 y 6 te habla acerca de la circuncisión. Las 3 cosas que atacaba Pablo y que ya quedaron en el pasado y que solo quedaba el cumplimiento de la ley. Porque ahí en Gálatas dice, porque el amor se cumple en la obediencia de la ley. Qué bonito, ¿no? En 1 Corintios 7:19 Pablo dice, la circuncisión nada es sino el guardar los mandamientos de Dios. Él muestra que la ley tiene la función de mostrar el pecado, Romanos 3:20, para convertirnos y arrepentirnos, Salmo 19:7, y la necesidad de obedecerla como condición para vida eterna, 1 Corintios 7:19. Pablo dice que la única condición para entrar en el cielo es el amor, 1 Corintios 3:1-3, pero el amor es el cumplimiento de la ley, Romanos 13:10, lo que significa que la única condición para entrar en el cielo es la de siempre, guardar la ley. Ahora, esto es sorprendente, ¿no? Muchos dicen, el amor y la ley están estrechamente unidos, son una misma cosa, son inseparables, pero tú no te vas a salvar por obedecer la ley, te dicen, ¿no? Pero Pablo dice lo contrario, dice que solo con amor se llega al cielo y el amor es la ley. Entonces, quien te diga que no se necesita obedecer la ley para salvarse, está contradiciéndose, está hablando un disparate. Tiene que volver a nacer. Si no naces del agua y del espíritu, vas a hablar disparate siempre. No tiene ningún sentido. ¿Ah? Como la condición para entrar al cielo es el amor, con lo único que vamos a llegar, quiere decir que la única condición es guardar los mandamientos de Dios. Los salmos mencionan la necesidad de obedecer la ley para salvarse. Lejos está de los impíos la salvación porque no buscan tus estatutos. Salmo 119, 155. Jesús al venir al mundo no pretendía cambiar nada de lo que estaba escrito, sino más bien cumplir. Mateo 5, 17. No se atrevió a cambiar, sino que dijo, de mí mismo nada hago, sino solo lo que veo hacer al Padre, eso hago. Por eso cuando le preguntaron la condición para salvarse, él respondió al joven rico que tenía que guardar los mandamientos. Jesús fue claro,
claro, ¿no? Dijo, yo de mí mismo nada hago. No puede hacer nada el Hijo si no ve hacer al Padre. Y si Jesucristo no podía hacer nada sin que lo consiente el Padre, ¿en qué momento cambió la ley? Si alguien dice, no, pero Jesucristo como Dios podía hacerlo. Sí, pero Él dijo que no podía hacer nada. Tenía que hacer solo lo que el Padre dijo. Y por eso dijo, he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Así que ¿de dónde se saca la idea de que Jesucristo vino a cambiar la ley? No sé, eso el diablo nomás puede estar inventando. No se atrevió a cambiar la ley. Por eso cuando le preguntaron qué había que hacer para salvarse, respondió al joven rico que obedezca los mandamientos. Y al doctor de la ley lo mismo, Lucas 10, 25, 26. De allí que solo los que obedecen los mandamientos de Dios se salvarán. Ningún transgresor de la ley se salvará. Escuchen lo que dice Camino a Cristo, página 62. La condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. La perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado con toda su secuela de dolor y miseria para siempre. ¿Qué te parece? Luego sigue diciendo más todavía, Mensajes Selectos, tomo 1, página 264. Dice así, entonces hombres y mujeres verán que el prerequisito de su salvación, es decir, el requisito que se necesita para salvarse, es obediencia a la perfecta ley de Dios. Nadie hallará excusa para el pecado. Mediante los justos principios de aquella ley, los hombres recibirán su sentencia de vida, ¿o qué? Más claro que el agua ya no puede ser. Pero la ley solo muestra el pecado y la condición para salvarse. Lo que no puede hacer es perdonar el pecado. Aunque la ley es la condición para salvarse, no es ella la que va a hacer posible que esa condición se cumpla. Es solo el reglamento, ¿no? Es como cuando te ponen en el colegio, ¿no? En este colegio se entra a las 8 de la mañana, es el reglamento. Y tú llegas 8:10 y de pronto te paras en la puerta que ya está cerrada y miras el reglamento y te acercas al reglamento y le dices, reglamento, ¿me puedes perdonar por esta vez? ¿Qué te va a responder? Nada. Simplemente con lo que está puesto en el reglamento te está diciendo así, obedece y entras. No obedeciste, te quedaste afuera, porque otra vez lee el reglamento, los que lleguen más de las 8 no entran, ya está, es todo lo que te va a decir. El reglamento no puede hacer nada por ti. Quien va a hacer por ti es cuando toques la puerta y salga el representante del colegio. Ya a ese le vas a decir que por favor te dé otra oportunidad que te justifique. Asimismo, la ley que ha puesto Dios te da la condición para salvarte o te da la sentencia para perderte. Pero tienes que llamar al dueño de la ley para que él te dé una alternativa. Entonces, cuando sale el dueño de la ley, a él le dices, ¿me podrías perdonar por esta vez? Y entonces te da las condiciones para el perdón. Y es tu justificación. Así, lo mismo sucede para la salvación. Es por eso que el reglamento no te puede salvar. Quien te va a salvar de haber llegado tarde va a ser el dueño del reglamento. Así de fácil. Entonces la ley tampoco no tiene un solo mandamiento que te diga, haciendo esto, eres perdonado. Así que por las obras de la ley no tienes perdón, no hay justificación en ella. ¿Comprendes? Imagínate, si el reglamento dijera, 8 de la mañana es la entrada, y más abajo te pone salvedad, pero en algunos casos puedes pasar hasta en 10 minutos de plazo. Entonces ya tienes una oportunidad y puedes reclamar por eso y tocar la puerta y decir, ahí dice que hay oportunidades, pero no las hay. En los 10 mandamientos no hay nada que te prometa que haciendo alguno de estos 10 mandamientos vas a tener perdón. Solo por eso se dice que la ley no te salva. No ha querido decir en ningún momento que no tienes que obedecer la ley para salvarte, ¿eh? Nada tiene que ver lo uno con lo otro, son dos cosas opuestas, distintas. Así que entonces la ley no tiene el poder de perdonarte. Por otro lado, la ley solo te dice harás y no harás, pero nunca jamás la ley te explica cómo se hace y cómo se deja de hacer el mal. Para nada, solo son perentorias sus órdenes, harás y no harás. Y entonces, ¿dónde encuentro cómo se tiene que hacer y cómo no se tiene que hacer?
Cuando voy al dueño de la ley. Entonces el dueño de la ley me dice, mira, para que puedas cumplir esto se cumple así y así y así. Así se hace y así no se hace. ¿Comprendiste? De esa forma es como entonces para poder obedecer la ley de Dios, el mismo dueño te enseña cómo tienes que hacerlo. Igual que en el colegio, el profesor es el que te va a enseñar lo que se tiene que hacer. ¿Comprendiste? Ya, por esa razón se dice que la ley ni te justifica ni te santifica. Solo te dice, haciendo esto vivirás y si no lo haces perecerás. Y la justificación y la santificación te van a venir por medio del Evangelio. Ese es el secreto para poder encontrar la armonía con la ley para poder ser salvo. Muy bien, seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Ahí está bien. Vamos un poquito más. Ahí está. Las promesas están dadas en el Evangelio, que es la palabra de Dios, Efesios 1:13. Para poder obedecer la ley, las promesas las encontramos en el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y ahora, aquí entro en un punto clave. Fíjate en esto. Para que el hombre se salve, tiene que obedecer la ley de Dios, como acabamos de ver lo que dice el texto. Es decir, nadie puede decir, yo ya estoy salvo, eso es mentira. La mensajera del Señor dice, ¿no? Todo el que diga estoy salvado, se está engañando. Ningún transgresor de la ley está salvo. Y nunca hay que hacerle creer, ni aún en su primera fe, dice ella en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 118, ni aún en su primera fe se le debe hacer creer a la persona que ya está salvada. Eso es engañoso. Pedro creyó que ya estaba salvado y cayó. Así también todos los que crean igual van a perderse. Y concluye ella diciendo, hay una alianza que harán todas las religiones protestantes al final del tiempo para formar la imagen de la bestia. Y será cuando todas piensen que ya están salvadas. Así que esa es la doctrina más errada que puede existir, El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, ¿qué pasa? En la palabra del Señor, en el Evangelio, está el poder para salvación. Mientras la ley te dice, obedece y te salvas, el Evangelio te dice, yo tengo el poder para salvarte, ven para acá. Y en ese Evangelio se te enseña la justificación y la santificación para salvarte. Así de sencillo, ¿no? De este Evangelio se dice que es la gracia de Dios, y aquí entramos en el punto del título de esta parte de la lección, la ley y la gracia. La ley es por demás, está claro entender que son los 10 mandamientos, son la letra de la ley, así de sencillo. La letra, cuando no es obedecida, te mata, pero la gracia no te mata, la gracia te da otra oportunidad. Entonces dice, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia, es decir, ¿ya viste a la ley? Sí. ¿Te ha absuelto la ley y te dice que te vas a salvar? No, me ha dicho que estoy en pecado. ¿Y qué te ha dicho? ¿Qué es lo siguiente que tienes que hacer? Que me vaya al infierno, porque es el lugar que me toca. ¿Y qué le has dicho tú? Que me dio otra oportunidad. ¿Y qué te ha dicho la ley cuando le has dicho eso? Me ha dicho, ¿quieres otra oportunidad? Sí, ya. ¿Ves a ese que está ahí en la cruz? Ya, corre, ese te va a dar otra oportunidad, porque yo acá no. Soy muy santa, no puedo dejar pasar cualquier cosa. Esa es la orden que Dios me ha dado. Si yo desobedezco, Dios me destroza a mí. Así que por favor, corre para allá. Entonces, cuando tú vas y te acercas a ese que está en la cruz, el que está en la cruz te dice, hijito, ¿qué está escrito en mi palabra? Señor, tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados en tu nombre seremos perdonados. Muy bien, ¿qué más te dice mi palabra, hijito? Me dice que ahora de ahí en adelante tengo que empezar a vivir para ti, haciendo tu voluntad. Eso es lo que tienes que hacer a continuación, hijito. Sigue todo mi libro, obedece toda mi Biblia y la ley no te volverá a molestar más, porque ya no estás bajo ella, porque ella ya te condenó, ya estás muerto para ella. Así que ahora solo estás bajo la enseñanza del Evangelio. Sigue todo lo que dice el Evangelio y cumplirás con eso la ley. ¿Y qué me dice el Evangelio, Señor? El Evangelio te va a enseñar
cómo no vas a tener otros dioses ajenos. Te va a enseñar cómo no hacer imágenes y adorarlas. Te va a enseñar a no jurar el nombre de Dios en vano. Te va a enseñar cómo se guarda el sábado. Te va a enseñar a honrar a tu padre y a tu madre, a no matar, no robar, no adulterar, no hablar falso testimonio, no codiciar. Todo eso te va a enseñar el Evangelio cómo se hace. Y cuando hayas aprendido en el Evangelio todo eso, ahora vas y te presentas con la ley. Y le dices, ley, estoy viniendo con el Evangelio en la mano. Y la ley mira el Evangelio y al instante dice, entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué? Porque la ley siempre acepta lo que el Evangelio ha hecho. El Evangelio es tan perfecto como la misma ley. Así que satisface todo lo que la ley pide. Y cuando tú llegas con tu Evangelio en la mano, habiendo seguido los principios de ese Evangelio, agarrándote del perdón del pecado que es la justificación y siguiendo las enseñanzas de la santificación, la ley solo mira a otro, ya no a ti. Lo mira Jesús en ti. ¿Comprendes eso? Es decir, estás revestido de Cristo y la ley se derrite cuando lo ve a Jesucristo. Si hay alguien a quien respeta la ley, ese se llama Jesús. ¿Correcto? Es al único, después a nadie. Solo entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo satisfacen las demandas de la ley. Los demás ángeles y todos dependen de lo que dicen ellos. Así que entonces, una vez que el hombre llega a seguir los principios de esa palabra del Evangelio, está siguiendo los principios de la gracia. Y ahora, ¿cómo demostrar que la gracia es ese Evangelio, la palabra de Dios? Bueno, los textos bíblicos lo amparan. Lucas 4:22, Jesucristo dijo que sus palabras eran llenas de gracia. Hechos 20:32, Pablo dijo la palabra de la gracia de Cristo. Salmo 45:2 dice, la gracia se derramó en tus labios, hablando de Jesucristo. Así que la gracia es la palabra de Dios. Así que cuando se dice la ley y la gracia no están contrarias, es porque los 10 mandamientos y todo el Evangelio de las enseñanzas de la Biblia, todas son la perfecta obediencia a la ley de Dios. Sigue lo que dice la palabra y ya estás obedeciendo a la ley. Dice la mensajera del Señor hablando sobre esto. Vamos avanzando un poco. ¿Qué cosa es la gracia? Dice ella. Dice acá, la maravillosa gracia, página 110. El agua a la cual se refiere Cristo, escúchalo bien, el agua a la cual se refiere Cristo es la revelación de su gracia en su palabra. Qué bonito, ¿no? Ese es el agua a la cual se refiere Cristo, el agua de vida. Es la revelación de su gracia en su palabra. La presencia de Cristo en ese libro, llena de gracia en su palabra, le habla constantemente al alma, presentándolo como una fuente de agua viva que refrigera al sediento. Más claro que el agua ya no puede ser. Así que ya sabes lo que es la gracia, ¿no es cierto? Y ahora, aquí dice algo tremendo que la lección ha declarado y que ha producido controversia en esta semana, ¿no? Un tremendo disparate que no puede ser, que hay que tener cuidado cuando se ponen las cosas, por eso hay que escribir bien. Dice, no podemos salvarnos por cumplir la ley. En cambio, nos salvamos por gracia mediante la fe, no por nosotros mismos, sino como un don de Dios. Bueno, hay que tener cuidado cuando se pone esto si no se explica bien, porque para el lector superficial lo va a entender al revés. Dice, no podemos salvarnos por cumplir la ley. Ah, ya van a decir, ven, no se necesita obedecer la ley para salvarse. No. Fíjate bien. No podemos salvarnos por cumplir la ley. Y si no se puede, pues el hombre no va a poderlo hacer. Sino, en cambio, nos salvamos por gracia mediante la fe. ¿Te das cuenta? O sea, lo que se está diciendo es, no vamos a poder cumplir por nosotros mismos la ley para salvarnos. Pero por la gracia de Cristo, por su palabra, sí vamos a llegar a cumplir la ley. Eso les faltó aclarar. Aquí es un pedacito, ¿acaso que se te va a gastar la tinta por poner un trocito más? Entonces hay que poner pues completo. ¿Para qué somos ambiguos? Hay que decir la verdad completa. Pero lo cierto es que los que ponen esto no creen así. Los que ponen esto lo hacen en un intento de decir que no necesitas obedecer la ley para salvarte. Que eso es legalismo, dicen. La Biblia no dice eso.
Es más bien legalismo lo que ellos están haciendo al desmentir lo que dice la Biblia. Ténganse cuidado. Ellos están yendo al pie de la letra de lo que ellos imaginan y no al pie de la letra de lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Son cosas distintas. Luego sigue diciendo así: no guardamos la ley para ser salvos. ¿Ven? Es un tremendo disparate, ¿no? Sino porque ya lo somos. ¿Cómo vas a estar salvo? ¿Que ya no pecas? Eso no tiene ningún sentido. Lo que estás hablando es absurdo. Ningún transgresor de la ley está salvo. Todo el que esté en pecado está bajo pena de muerte, está en muerte, así de sencillo. Así que, ¿qué estás hablando? ¿Qué has puesto acá? ¡Borra! Estás equivocado. El poner eso en la lección es lo que hace que la iglesia no despierte. Eso es satanismo. Hay que romperlo, deshacerlo. Los que predican este tremendo error van a ser juzgados y condenados por Dios justicieramente por haber engañado al pueblo de Dios. ¿Cómo van a poner semejante atrocidad que la Biblia no enseña? Eso es mentira. Solo los legalistas pueden poner eso. No tiene ningún sentido. El legalista nunca obedece la ley de Dios. Siempre dice, es que soy demasiado pecador y por eso no puedo cumplir. En cambio, el que es humilde de espíritu se deja enseñar por Dios para poder obedecer esa ley, por el poder de Cristo. Si no, ¿para qué Dios dio su vida en la cruz? Pues no tiene ningún sentido. Dio su vida en la cruz porque la ley no podía ser anulada. Porque si no, Cristo no hubiera tenido que morir, hubiera dicho, ya no hay más ley, no se puede cumplir. No, porque se tenía que cumplir esa ley, por eso Cristo dio su vida en la cruz. No guardamos la ley para ser amados, dice, sino porque somos amados. Bueno, estos jueguitos de palabra de niños mal educados es lo que trastorna las mentes. El poner ese tipo de juegos de palabras es un chiste. Eso no sirve para nada. Es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Es un odio contra Dios, odio contra la verdad. ¿Cómo vas a poner estos disparates? ¿No has aprendido para qué has ido entonces a estudiar teología? ¿Cuál es tu propósito detrás de poner esto? ¿Qué cosa quieres? ¿Por qué quieres malograr a la gente? Esto se llama psicología inversa, es la ciencia del bien y del mal. ¿Hasta cuándo no se va a comprender eso? ¿Ah? ¿Cómo vas a decir eso? Eso es una mentira. Fíjate en esto. El amor de Dios nos llega a través de su ley. Y cuando nosotros recibimos esos mandamientos, entonces estamos recibiendo el amor de Dios. Somos amados por Dios cuando recibimos sus mandamientos para obedecerlos. ¿Lo digo yo? ¿Estoy razonándolo yo? San Juan capítulo 14, verso 21. Leamos lo que dice ahí. No hay que cambiar las palabras de Jesucristo. Jesús sabe lo que está hablando. ¿Quieres ayudarlo a Jesús para poder corregir lo que Él dice? Estás hablando lo que no es. El que tiene mis mandamientos y los guarda, mira lo que está diciendo, ¿eh? No está diciendo lo que dice la lección para nada, es todo lo opuesto. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Te das cuenta? Esto que están poniendo en la lección lo están haciendo a propósito. Están atacando a Jesús, porque Jesús está diciendo eso. Aquí dice, no guardamos la ley para ser amados. Jesús dice, guarda mi ley y vas a ser amado. Es todo lo opuesto. Esto es diabólico, satánico al 100%. Los que están poniendo eso lo están haciendo a propósito. Y si no lo están haciendo a propósito, están repitiendo simplemente lo que les han enseñado como error. ¿Comprendes? Ahora, que te quede claro, el amor de Dios te llega con su protección a través de sus mandamientos, porque sus mandamientos son para protegerte. Entonces, cuando tú recibes esos mandamientos, estás recibiendo todo el amor de Dios. Y al recibir ese amor de Dios, cuando tú decides cumplir y obedecer esos mandamientos, cuando los pones por obra en tu vida, te estás dejando amar por Dios. ¿Comprendes? Es como el padre que le dice a su hijo, hijito, no vas a salir a la calle, hay perros afuera en la calle, hay carros que te pueden atropellar, no me vas a salir. Si tú sales, lo siento por ti. No te lo dice por malo, no te dice porque te quiere pegar, te lo dice porque te ama, te quiere proteger. La única manera de proteger es que tú funciones poniendo tu voluntad de parte de lo que te está diciendo. Cuando tú obedeces a tu padre está feliz porque estás recibiendo su amor, te está amando.
Pero cuando tú crees que el amor es un sentimiento, lo echas a perder, porque confunde las cosas. Porque entonces ya Dios no te ama por medio de su ley. Al darte mandamientos no te está amando con eso. Según tu criterio, que se va a volver absurdo, vas a llegar a decir, no, pero ¿acaso por el mandamiento Dios me ama? O sea, cuando yo me porto bien nada más me va a amar. ¿No dice que ama aún a los pecadores? Estás enredándolo todito. Ama a los pecadores porque a los pecadores les manda su ley. Así, les hace conocer su voluntad, no importa que sean pecadores. ¿Para qué? Para que ellos reciban su amor. Dios ama al pecador. El problema no es ese, el problema es si el pecador ama a Dios. ¿Comprendes? Ahí está el detalle. Tenemos que entender eso. Entonces, cuando Dios envía a todos los pecadores que somos en el mundo entero, nos envía su ley, nos está enviando su amor. Cuando aceptamos su ley, estamos aceptando su amor, estamos siendo amados por Él. Pero cuando rechazamos su ley, estamos rechazando su amor, ya no podemos ser amados por Él. No es que Dios no te quiere amar, no te puede amar, que es otra cosa. Una cosa es no querer y otra cosa es no poder. ¿Por qué no te puede amar? No es porque no tiene el alcance para hacerlo, su amor es inmenso. Lo que pasa es que tú te pones lejos de su amor. Cuando te quiere llegar su amor, lo rechazas. Rechazar la ley es rechazar su amor, porque en su ley está lo más misericordioso de Dios. ¿Comprendes? El hecho de que tú y yo no podamos llegar a alcanzar esos niveles no prueba que el amor de Dios no pueda ser alcanzado. Estamos pues en un camino de error si pensamos así. Está mal lo que estás diciendo, eso está mal. No guardamos la ley para ser amados, sino porque somos amados. Y por eso deseamos amar a Dios y a los demás. No es este juego de palabras, eso es pura retórica. No sirve para nada, es hueco. No lo prediques mañana en tu iglesia. No hables de eso. No le digas eso a la gente, porque es mentirle. Así de sencillo. Muy bien, seguimos leyendo. Miércoles 26 de marzo. El amor es el cumplimiento de la ley. No se puede exagerar la relación entre el amor y la ley. De hecho, según las Escrituras, amar es cumplir la ley. En Romanos 13, 8 al 10, Pablo enseña que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Después de enumerar varios de los últimos 6 mandamientos, él declara que se resumen todos en este mandato: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, Pablo enseña explícitamente que el cumplimiento de la ley es el amor. De nuevo, él explica en Gálatas 5:14 que toda la ley en esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que ya vimos, ¿no? Peligro de salvación por obras. Ahora, acá hay algo que la lección ha puesto que está peligrosísimo, ¿eh? Y te voy avisando. Mira, esto que dice acá parece que estuviera lleno de textos bíblicos, pero es pura salvación por obras al estilo católico romano, al estilo de la justicia social católico romana y la justicia social marxista. Así de peligroso. Esto te puede volver al protestantismo de izquierda, como lo están enseñando muchos ya, ¿no? Hay que tener cuidado. Mira lo que dice acá. Lee Mateo 23, 23, 24. ¿Qué es lo más importante de la ley? Lee Deuteronomio 5, 12 al 15, Isaías 58, 13 y 14. ¿Cómo demuestran estos pasajes la relación entre la ley, especialmente el mandamiento del sábado, y la preocupación de Dios por la justicia y la liberación? Jesús identifica lo más importante de la ley como la justicia, la misericordia y la fe. En relación con el cuarto mandamiento en particular, podemos ver en las Escrituras que el sábado mismo está integralmente conectado con la liberación y la justicia. Fíjate, en los textos que se han mencionado acá, se habla acerca de hacer buenas obras al justo, al desamparado, a la viuda, etc. Y con eso se te dice, mira, haciendo esas buenas obras tú estás cumpliendo la ley. No es verdad. Eso es salvación por obras. Eso es mentira. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque esto es al revés. No es haciendo esas buenas obras cumples la ley. No es verdad. Siguiendo lo que te manda la ley a través del Evangelio, el resultado son las buenas obras. ¿Te diste cuenta? Esto es al revés. Satanás es astuto, siempre es hábil. Alguna vez, no sé si has leído el libro de Juan Bunyan del Peregrino, o por lo menos has visto la película del Peregrino, ¿no? Satanás trata de desviar al peregrino al monte de la legalidad y le dice así: ya, tú quieres portarte bien, quieres ser una buena persona, muy lindo, está bonito. Mira, te voy a decir, súbete ese monte de la legalidad. Ahí arriba hay un caballerito que se llama legalidad. Te vas a entender con él. A él le encanta porque tiene a su amigo llamado moralidad. Estos dos te van a guiar bien.
¿Esto qué significa? Que el peregrino iba a llegar a la cima del monte y les iba a preguntar a estos dos caballeritos, ¿no? ¿Cómo se tiene que ser un cristiano? Y ellos le iban a decir: haz buenas obras, pórtate bien, haz lo correcto, regala comida al hambriento, viste al desnudo, porque Mateo 25 dice: porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. ¿Ves? Las buenas obras son las que te van a llevar al cielo. Entonces el cristiano puede equivocarse, porque el cristiano sabe que tiene que hacer todas esas buenas obras. Entonces se puede equivocar pensando que esas buenas obras lo van a llevar al cielo, y deja el evangelio de lado y se vuelve moralista, humanista y legalista. ¿Te diste cuenta? Hay que tener cuidado, y eso es lo que está haciendo la lección. Te está diciendo: las buenas obras son el cumplimiento de la ley. ¿Te diste cuenta? Así de peligroso es esto que se... Pero hay más todavía, sigue escuchando. Mira lo que sigue diciendo la lección. En Deuteronomio 5, el mandamiento del sábado se relaciona con la liberación de Israel de la esclavitud. Es decir, el sábado no es solo un memorial de la creación, sino también un memorial de la liberación de la esclavitud y la opresión. A su vez, en el contexto de apartarse del propio placer para llamar al sábado deleite y para deleitarse en el Señor, se hace hincapié en las obras de amor y justicia en favor de los demás: hacer el bien, alimentar a los hambrientos, alojar a los desamparados. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Te está diciendo que si tú quieres guardar el sábado, tienes que hacer esas buenas obras para que de veras estés guardando el sábado. Suena aparentemente real, como dice la Biblia, ¿ah? Pero si lo lees bien, inmediatamente te vas a dar cuenta de la trampa, cómo te están llevando a que hagas buenas obras para satisfacer la demanda del sábado. Estás equivocado. La Biblia lo que te enseña es cómo se guarda el sábado, y cuando cumples con todo lo que la Biblia te dice de cómo se guarda el sábado, el resultado es que tú vas a hacer esas buenas acciones porque tienes el conocimiento de cómo se guarda el sábado. Así que esto es presentar al revés las cosas. Te están queriendo llevar por otro camino sin que te des cuenta, y parece que sonara a amor. Eso es peligroso. Con esto puedes atacar a una persona que está haciendo justicia con facilidad y la tumbas. Pero eso no es todo. Todavía hay peor. Dadas todas estas enseñanzas y muchas otras, sigue diciendo la lección: quienes desean cumplir la ley mediante el amor deben preocuparse no solo por los pecados de comisión, sino también por los de omisión. Es decir, estás omitiendo ayudar a los demás. No solo es los de comisión, de tener que cumplir con lo que se te pide, sino también estás omitiendo el hacer el bien por otros. Esto es una jugada de palabras. Esto es la mentira de la justicia social romana. Es la mentira del marxismo. No vayas a caer nunca en esta trampa. Ahora sigue diciendo más acá: el amor como cumplimiento de la ley no solo implica abstenerse de cometer pecados que representan transgresiones de mandamientos específicos. Mira lo que te está diciendo. O sea, no basta con que dejes con que cumplas lo que dice la ley. Hay más. ¿Cómo saben que hay más? ¿Qué son ellos? ¿Dioses? ¿Son intérpretes de la ley? Fíjate, y todavía te dicen más, ¿no? Sino que también consiste en hacer el bien activamente, pero eso está poniendo ya en los 6 mandamientos, en la segunda tabla. ¿Qué más hay que hacer aparte de eso? ¿Más bien? Así que le están poniendo ellos un bien más. ¿De dónde lo han sacado? ¿Quién les ha dicho eso? Están queriendo ampararse en otros textos bíblicos para decir esto más es. No. La ley te va a hacer cumplir con todo eso, porque vas a ir a todo el evangelio y todo el evangelio te va a enseñar cómo se satisface a la ley. Pero ellos quieren que tú hagas esas buenas obras para que tú satisfagas a la ley. El evangelio es el que satisface las demandas de la ley. Así que hay que tener cuidado. Más aún, no solo implica abstenerse de cometer pecados que representan transgresiones de mandamientos específicos, sino que también consiste en hacer el bien activamente, en realizar las obras de amor que promueven fielmente la justicia y la misericordia. Ser fiel a Dios es algo más que no violar la letra de la ley. Aparentemente te están diciendo, no solo son los 10 mandamientos, hay más profundidad. Y esa más profundidad, lo que ellos te están diciendo son las buenas acciones en favor de los demás. No, la mayor profundidad para poder obedecer la ley son
todas las enseñanzas de los profetas y de los patriarcas y de Jesús y de los apóstoles. Y eso no solo implica que tengas que dar de comer al hambriento y vestir al desnudo, ¿correcto? Sino eso y más, es decir, conocer las profecías, conocer las enseñanzas de cada historia de la Biblia. Todo eso es lo que satisface la ley. Pero acá solo se quiere hacer pensar que solamente son algunas buenas obras. Ahora, yo te voy a preguntar esto, mira, y tú me vas a responder. Te encuentras un pobre que no tiene que comer, desnudo, muy bien, ya está. Te acercas y le das su comidita ese día y lo vistes, muy bien, ya está. Ahora él sigue pobre y sigue desnudo, ¿no es cierto? Muy bien, ya está. ¿Cómo hace él la buena obra de dar de comer a otro y de vestir a otro si él mismo no tiene para él? Dime tú, ¿cómo hace esa buena obra? ¿Cómo va a llegar él al cielo? ¿Cómo va a cumplir la ley del amor si él está en esa condición? Dime tú, explícamelo por favor. ¿Ves? Ya no tiene sentido, está fuera de foco. Tú vas a visitar al encarcelado, muy bien, lo vas a visitar al encarcelado. ¿Cómo va a visitar el encarcelado ahora? Si ahí en la cárcel están los demás, eso no es visitar a los encarcelados. ¿Cómo le va a hacer él si él está en la cárcel? Y si está con cadena perpetua, no va a salir. ¿Cómo se va a cumplir en él? Estuve enfermo y me visitaste. Viniste a la cárcel a verme. ¿Cómo se va a cumplir en él? No se va a poder. Él no va a poder cumplir con esas obras. Entonces, por favor, tenemos que entrar en la realidad de lo que enseña la Biblia. No es por ese tipo de acciones que nosotros vamos a satisfacer a la ley. No. Cuando tú te llenas de la ley de Dios y de la palabra de Dios del Evangelio, esas obras van a salir a relucir. ¿Sabes cómo? Es conocido que el que leyó la Biblia va a tener que hacer todo eso porque lo ha leído. Entonces sus acciones son resultado de la fe que viene del oír de la palabra de Dios. No van a ser acciones forzadas por él para que se cumpla la ley. Ojalá se entienda pues bien eso. ¿Cómo es la salvación? Dios no pide al hombre que haga estas obras para que valga el sábado, sino que cuando uno guarde el sábado legítimamente, se verán esas obras. Muy bien, y ahora lo vamos a explicar eso más adelante. Vamos avanzando. Pablo también por su parte explicó, un poquito retrocedemos, ahí, lo que era el amor. Dio una lista de acciones. Acá lo vas a entender todito y se te va a quedar claro. Mira, ve. Pablo también por su parte explicó lo que era el amor. Dio una lista de acciones que se verán en quien esté evangelizado con el tema del amor. ¿Correcto? Algunos quieren hacer estas obras para mostrar amor, pero eso es un error. ¿Cómo es que Pablo lo mostró? Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 8. Fíjate lo que dice allí. Y esto va a dejar en claro todo. Vamos al texto bíblico. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 8. Miren lo que dice acá. El amor es sufrido, dice Pablo. El amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Muy bien, mira lo que ha dicho Pablo. Volvamos a regresar al versículo 4. Dice, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia. Muchos vienen y dicen, a ver, esto es el amor. Ah, ya tengo que ser sufrido, tengo que ser benigno, no tengo que tener envidia. Y comienzan a luchar por cumplir eso. Error. No ha dicho eso Pablo. Lo que está diciendo Pablo es esto. Si tú estás lleno del amor, del evangelio, de la palabra de Dios, inevitablemente se verá que eres una persona sufrida, benigna, no envidiosa, no jactanciosa. ¿Te das cuenta? Estos son los resultados de tener el amor. Pablo decía, solo cuando una persona está llena del evangelio, estas son las manifestaciones que se mostrarán. Pero hay quienes quieren hacerlo al revés. Quieren cumplir con eso sin haberse llenado del Evangelio. Llenarse del Evangelio es desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cuando tú te llenas de este libro, inevitablemente se verán en ti esas obras, esas acciones. Eso se llama el fruto de la fe, de haber conocido la palabra que se manifiesta en ti.
Pero nunca por nunca tú vas a hacer las buenas acciones para tú decir que tienes amor. Falso. Tus buenas acciones están solo nacidas de tu propio esfuerzo y todavía mal hecho. Como Caín cuando presentó sus frutos que eran buenos pero no los mejores. ¿Te diste cuenta? Así hay que tener cuidado. Cuidarse de la hipocresía. Por otra parte, hay que cuidarse de los acusadores de los hermanos que con hipocresía hablan de que hay que dedicarse a las buenas obras como atacando a aquellos que defienden la palabra, la ley y la profecía. Este es el punto que tenemos que tener cuidado. Hay individuos en la iglesia que te dicen, no, pero el amor, ¿qué tanta profecía? También el amor es principal. Ellos no aman, te están mintiendo. ¿Sabes para qué te lo dicen? Para atacarte. Porque cada vez que tú predicas la profecía, cada vez que hablas acerca de los temas de la Biblia, ellos te dicen, está bien, todo el conocimiento, está bien, nadie dice que no. Pero el amor aquí es lo que más interesa. Yo puedo no cumplir las profecías, puedo no conocerlas muy bien. Puede ser que no estudie mucho la Biblia, pero hago buenas acciones, te dicen, muestro amor. No les creas, esos son los más hipócritas que hay. ¿Sabes por qué? Porque el amor solo es engendrado por el Espíritu Santo. Y ese engendro del Espíritu Santo viene por la palabra. Dice que claramente, sois engendrados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 1 Pedro 1, 23, 24. Es decir, todas aquellas acciones de amor solo salen cuando has recibido todo el amor de la verdad. No hay otra forma. Tú no puedes engendrarlo al amor. Así que inevitablemente te tienes que llenar del conocimiento. Cuando te llenas de todo el conocimiento de la palabra de Dios, ahora sí se ve amor en tu vida. Así de sencillo. Y tú dices, pero yo recién estoy comenzando, recién estoy por la mitad de la vida. No te preocupes, porque ya te estás llenando del amor de Dios. Así tú seas el último de la undécima, que hoy día conociste el Evangelio, y hoy día crees y empiezas con el primer capítulo de Génesis, y mañana se cierra la gracia, por ese capítulo de Génesis estás con el amor de Dios, porque empezaste. ¿Comprendes? Eso para los que lleguen a esa hora, porque si tú estás en esta hora y puedes leer toda la Biblia y por negligencia no lo haces, no hay nada que hacer por tu caso. Así que entonces hay que tener cuidado. Estos que te atacan dan a entender que estos no hacen buenas obras, que los que predican la profecía dicen no hacen buenas obras, son egoístas, son malos, siempre están tratando de desprestigiarlos. Pero cuando tú a ellos les dices, ya, ellos son egoístas y malos, ya, dame tú. Ahora sí te lo ves redonditos en el piso. Un día una persona se me acercó así, ¿no? Me dice, ¿sabes qué? Esos que predican allá la profecía, se hablan bonito, ¿eh? Bien bonito te hablan, que sí, que... y tú les vas a pedir alguito, les dices algo, no te dan, son malos, son egoístas. Y entonces le dije, ¿estás seguro? Sí, dame tú entonces, le dije. Cuando le dije eso se me quedó con los ojos redondos y me dice, no, es que yo no tengo, tú eres peor que ellos, ¿ves? Le dije, ya, sal de mi camino. Tuvo que irse con, como decimos comúnmente, la cola entre las patas, ¿no? Así son, pues, estos dragones que te vienen a fastidiar, ¿no? Te tratan de desviar de la verdad. No les creas, porque esos son hipócritas. ¿Sabes qué es lo que quieren? Quieren que tú tengas que ser su papacito de ellos, su Papá Noel. Cuando eres su Papá Noel, ¿sabes qué dicen? Bueno, había sido, sí, que Diosito está con él. Así, y si está con él, ¿por qué no haces lo que él también hace? Ay, no, es que es tan difícil obedecer la ley, nadie es perfecto, pues. Qué difícil también es cumplir, ¿no? Bueno, ya Diosito, pues algún día nos entenderá, que Diosito nos coja confesados. Esta gente es así, no le creas. Su hipocresía le rebalsa. Así que vas a tener cuidado con esa gente, ¿ah? Pero eso no es verdad, porque son los que más buenas obras hacen. Y eso está más que demostrado. Pero las buenas obras no sirven de nada a quienes pretenden hacerlas, pero no le dan importancia al conocimiento doctrinal, las profecías de Daniel, Apocalipsis, la ley, el sábado, el santuario y el juicio y la segunda venida de Cristo. Así de sencillo. Mira, ve, aquellos que hacen las buenas acciones no necesitan tocar trompeta cuando las están haciendo, porque hay gente que dice, a ver, ¿has hecho alguna buena obra? A ver, ¿dónde? A ver. O sea, en otras palabras te están diciendo, ¿has hecho buena obra? A ver, quiero ver que eres fariseo. Toca tu trompeta. Nunca toques trompeta para esta gente. ¿Ves? Son por gusto, son plaga en el camino, ¿no?
Un día una persona se me acerca y me dice, a ver, tú que predicas tan bonito, ¿no? Que dices que sí, que al cielo, que las ovejas, que los cabritos, ¿no? Ahí dice, tú has ido a visitarme cuando estaba enfermo a la cárcel, me has visitado, a ver, quiero ver que lo hagas hoy día, todito eso, me dice, ¿no? Yo me empecé a reír, le digo, es peligroso cuando no se entiende la palabra de Dios y no se la conoce, le dije, ¿no? No es que yo voy a seguirte para ver si cumples o no cumples lo que estás diciendo. Qué terrible es tu caso, le dije yo, ¿no? Estás equivocado, hermano. A ver, te voy a hacer solo una pregunta, le dije, ¿no? A ver, ¿qué me respondes? A ver, me dice. A ver, ¿Jesús dijo que había que visitar a los encarcelados o no? Le digo. Sí, me dice, ya. Muéstrame un texto bíblico donde Jesús fue a una cárcel a visitar. No hay. Oye, ni a Juan el Bautista lo fue a visitar. ¿Qué le pasó a Jesús? O sea, dice, pero no hace. Incumplido el hombre. ¿De qué estás hablando? Le dije. ¿No te das cuenta? Y entonces, ¿cómo es? Me dice. Date cuenta, pues, hermano. Cuando se te presenta una ocasión para poder hacer esa buena acción, la haces. Pero no vas a tocar trompeta, sino que es la necesidad de hacerla para llevar la salvación. Comprende, pues, la Biblia. No son meras buenas obras. Por eso Dios no está de acuerdo con que las iglesias hagan instituciones de beneficencia. Eso no sirve para nada. Dios nunca ha querido que una iglesia tenga una institución benéfica. No. ¿Sabes por qué? Porque eso vuelve fríos y malos a los que lo hacen. Así de sencillo. La iglesia, cada individuo dentro de la iglesia tiene que aprender a hacer el bien por los demás y no esperar que lo haga la institución de su iglesia. ¿Cuánto se hará? Mi iglesia regala comida, regala vestido, regala todo esto. Claro, tu iglesia, pero tú, ¿cuándo vas a regalar tú? Es a ti a quien se te pide. Así que tengamos cuidado cuando tengamos que hablar acerca de estos puntos. Vamos avanzando un poquito más. Vamos avanzando al siguiente punto. Ahí se ha dormido, creo, nuestra hermana. Fíjense, y acá hay algo interesante más, ¿no? Estos temas, dice, son los que transforman el corazón para hacer el bien. Vamos avanzando. Jueves 27 de marzo, sobre todo, ámense mutuamente. Salvación por obra, las fallas de las máquinas a veces, ¿no? En fin, si el amor es el cumplimiento de la ley, entonces uno no puede cumplir la ley de Dios en sentido pleno simplemente absteniéndose de hacer cosas malas. Miren lo que está diciendo, esto es salvación por obras de lo que se nos está diciendo acá. Otra vez este asunto, por eso hay que cuidarse al leer la lección. La propia ley del amor expresada en la totalidad de las Escrituras no solo nos ordena abstenernos de hacer el mal, sino que también nos impulsa a realizar actos que revelen el amor de Dios en favor de los demás. Y no solo a otros miembros de la iglesia, sino también al mundo en general, que tan desesperadamente necesita un verdadero testimonio cristiano. Fíjate ahora lo que está diciendo la lección. No basta con que nosotros queramos aprender la ley y obedecerla, también nos impulsa a tener que hacer buenas acciones por los demás. O sea, nos está llevando de una manera insensible a que tenemos que pensar en las buenas obras y no tanto decir que ley, 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 ley y ley. En lugar de decir ley, vayamos a hacer buenas obras. Eso es peligroso. Eso es salvación por obras. Eso se llama la justicia social mundana. Nunca hay que mezclarse con esa impiedad. Las iglesias ecuménicas están dando la mano en esta idea y terminarán en el infierno toditas. Así de sencillo. A eso hay que dejarlo en claro. Aquí tenemos la salvación por obras. El texto es claro, no debe presentárselo con astucia. Romanos 13:10. El cumplir la ley traerá como resultado el amor. Ya lo hemos dicho. Esto está haciendo Pablo. No está diciendo, haz buenas obras para que muestres que guardas la ley. No ha dicho eso. Así que tenemos que tener cuidado. No hay que olvidar que Dios también te enseñará cómo hacer que se manifiesten esas buenas obras en ti. Esto lo aprenden quienes practican el temor a Dios, darle gloria y lo adoran, tal como manda el primer mensaje. Cuando hacen eso, se ven esas obras que hacen que la ley quede satisfecha. Más claro, ya no se puede hablar, y eso lo hemos dicho todo, ¿no? Seguimos avanzando. Lee Santiago, dice aquí la lección. ¿Qué mensajes cruciales se nos están dando aquí? Santiago denuncia enérgicamente la injusticia en la sociedad, identificando específicamente la discriminación contra los pobres y la opresión por parte de algunos ricos, dice la lección. Luego llama la atención sobre la ley del amor al prójimo, diciendo que quienes cumplen esta ley bien hacen. Ahora, fíjate cómo se utiliza otra vez las palabras de Santiago para darles la vuelta.
Está bien, Santiago dice que todo esto tienen que hacer los cristianos, evitar de que se tenga que olvidar del pobre, del necesitado, la viuda y el huérfano, ¿correcto? Pero cuando habla de los ricos opresores acá, no se está refiriendo a todos los ricos. Hay ricos honestos que han hecho su trabajo, que ellos no han tenido que robarle a nadie para hacer sus riquezas. Pero hay otros ricos opresores, que son aquellos que se toman el poder. A los gobernantes de esa época les está refiriendo. Aquellos que se toman el poder y se alimentan del dinero de la gente. Es decir, se vuelven totalitarios, dictadores. Esos que están buscando que todo el pueblo les entregue todo, que todos sean igual de pobres, mientras que esos gobiernos se hagan ricos y poderosos a costa del dinero de la gente del pueblo. Eso se llama corrupción. A ese tipo de ricos se está refiriendo Santiago, que se aprovecharon, se hicieron grandes y lujosas casas. A eso se refiere, pero no se refiere al rico que trabajando se esfuerza, se hace multimillonario, puede tener sus grandes casas, todo lo que sea, pero que lo hace con el esfuerzo, es honesto en lo que está haciendo, nunca le quita a nadie, ni tampoco se quiere poner sobre los demás, ni mucho menos quiere que los demás sean igualmente pobres para que solamente él sea rico, no le importa, él hace para sí. Crece para sí y hace lo mejor por lo que pueda hacer por los demás, según su capacidad que tenga. Así que hay que hacer bien la diferencia de lo que Santiago está diciendo. No vaya a ser que se empuje a un idealismo al estilo marxista que dice hay que repartir igualitariamente a todos, todos por igual, y quererle quitar al otro para poder repartir al otro. Y cuando le quitas a este, le das a aquel se hace rico y este se hace pobre. Otra vez le quitas al de allá y otra vez le das otra vez a este, otra. No, ¿dónde vamos a ir? Así no es la vida, ¿no? Así que tenemos que tener cuidado. Seguimos avanzando. Y nos vamos hasta el siguiente día. Viernes 28 de marzo. Los que sirvan a otros serán servidos por el príncipe de los pastores. Ellos mismos beberán del agua de vida y serán satisfechos. Por esto debemos aprender el evangelio de los tres ángeles, que al entenderlo hará que sirvamos al mundo como Jesús lo hizo. Él aprendió la palabra y ésta lo hizo cumplir con todo esto. Así se cumplirá Mateo 25, 31 al 46. ¿Cómo podemos entender lo que Jesús dice aquí sin caer en el error de la salvación por obras? Fácil, ¿no? Si sigues el mensaje de los tres ángeles y obedeces todo lo que te dicen los tres ángeles, temed a Dios, dadle gloria, adorad al Creador, porque el juicio ha llegado, sal de Babilonia, no adores a la bestia y a su imagen ni recibas su marca, entonces se verá el mismo amor que se vio en Jesús en ti. Así de fácil, así de sencillo. Que Dios quiera que cada uno de nosotros podamos atesorar esto en nuestra mente y corazón. Vamos a pedirle a Jesús de rodillas que Él nos ayude para poder seguir el lineamiento de su evangelio sin salir ni a izquierda ni a derecha. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por tus benditas palabras, llenas de amor y de justicia que hemos aprendido hoy día. Gracias por tanto amor y tanta ternura, al hacer, Señor, que tus mandamientos puedan llegar a nuestras vidas para poder transformar nuestros corazones. Ayúdanos a recepcionar estos mandamientos en nuestra mente y corazón para que sean el motor que impulse nuestras acciones. Bendice a tu pueblo en toda la faz de la tierra y a tus hijos en el mundo entero. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más en la lección de la escuela sabática. Hemos descubierto lo que significa vivir en amor, andar en amor y alimentarnos del amor para manifestar amor al mundo. Dios quiera que esto quede grabado en la mente y en el corazón. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, en X, estamos en Instagram, estamos en YouTube para que puedas participar con este evangelio, darle like a la página y viralízala para que el mundo entero la conozca. Estamos también a través de DRC Noticiero para estar con las noticias al día y dariorap.com, la página de la sabiduría. Estamos en Yape, estamos en Patreon y los que quieran pueden apoyar libremente a través de interno para poder tener los medios para seguir avanzando con la obra del Señor. Dios te bendiga, pase un feliz y hermoso sábado. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Escuela de Profecía te trae la verdad presente.